Judas Iscariote es una de las figuras más trágicas y controvertidas del Nuevo Testamento, conocido por traicionar a Jesús con un beso por 30 piezas de plata. Como uno de los 12 discípulos, Judas caminó junto a Jesús, presenció sus milagros y escuchó sus enseñanzas, pero finalmente tomó una decisión que lo llevó a convertirse en el traidor más infame de la historia. En este video, exploraremos la vida de Judas, sus motivaciones y las circunstancias que lo llevaron a entregar a su maestro. También analizaremos las lecciones que podemos aprender de su historia sobre la lucha interna entre el bien y el mal y las consecuencias de elegir el camino equivocado. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la compleja y desafiante historia de Judas Iscariote. Judas Iscariote es recordado principalmente por su traición a Jesús, pero antes de ese fatídico acto, fue llamado por Jesús para ser uno de los 12 apóstoles. Al igual que los otros discípulos, Judas fue escogido personalmente por Jesús para seguirlo y ser parte de su ministerio terrenal. Los evangelios no nos ofrecen muchos detalles sobre el trasfondo de Judas, pero sabemos que fue uno de los 12 apóstoles, lo que significa que fue testigo de muchos de los milagros, enseñanzas y momentos más importantes en la vida de Jesús. Desde el principio, Judas compartió el mismo llamado que los otros apóstoles, dejarlo todo para seguir a Jesús. Como los otros discípulos, Judas fue enviado por Jesús a predicar, sanar enfermos y expulsar demonios. Este hecho nos recuerda que Judas no comenzó su caminar con Jesús como un traidor. Al igual que los demás, fue llamado con un propósito, pero a lo largo del tiempo, su corazón se desvió. En Lucas 6:13-16 se narra: «Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor». Judas Iscariote fue llamado personalmente por Jesús, lo que nos indica que comenzó su vida como discípulo con un propósito divino. Ser uno de los 12 apóstoles era una responsabilidad increíble, ya que los apóstoles no solo seguían a Jesús, sino que también serían sus testigos después de su resurrección y ascensión. Al igual que Pedro, Juan, Santiago y los demás, Judas fue invitado a caminar junto a Jesús y ser parte de la misión del reino de Dios. Este llamado personal de Jesús a Judas nos enseña que Dios ofrece a todos la oportunidad de seguirlo y cumplir con su propósito. Judas tuvo el privilegio de estar cerca del Mesías, de escuchar sus enseñanzas directamente y de ver el poder de Dios en acción. En Juan 15:16 se narra: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca». Judas fue elegido por Jesús con este mismo propósito: llevar fruto en el reino de Dios. Sin embargo, la elección divina no elimina el libre albedrío. Judas tuvo que tomar decisiones a lo largo de su vida, y esas decisiones afectaron su destino. Como apóstol, Judas fue testigo de muchos de los milagros y enseñanzas más importantes de Jesús. Vio a Jesús sanar a los enfermos, multiplicar los panes y los peces, calmar la tormenta y resucitar a los muertos. También escuchó las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la fe, el perdón y el reino de Dios. Judas fue parte del círculo íntimo de discípulos que viajaban con Jesús y experimentaban su ministerio de primera mano. En Mateo 7:21 se narra: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». La cercanía física a Jesús no es suficiente. Lo que importa es la condición del corazón y la obediencia a su voluntad. Jesús le ofreció a Judas las mismas oportunidades de arrepentimiento y transformación que a los otros discípulos, pero Judas eligió seguir un camino diferente. Este aspecto de su vida es un recordatorio de que Dios nos da el libre albedrío para elegir cómo respondemos a su llamado.
Aunque Judas fue elegido como apóstol, sus decisiones lo llevaron a traicionar al mismo Señor que lo había llamado. En Deuteronomio 30:19 se narra: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Dios nos da la elección, pero somos responsables de nuestras decisiones. Judas Iscariote no solo fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, sino que también se le confió la responsabilidad de ser el tesorero del grupo. Este rol era significativo, ya que implicaba manejar las finanzas comunes del grupo de los apóstoles y de Jesús durante su ministerio. Sin embargo, a pesar de este privilegio y responsabilidad, Judas permitió que su amor al dinero lo llevara a la corrupción, robando de los fondos del grupo y eventualmente cediendo a la tentación que lo llevaría a traicionar a Jesús. La historia de Judas como el encargado de las finanzas del grupo resalta la importancia de la integridad y la fidelidad, especialmente cuando se nos confían responsabilidades dentro del reino de Dios. Aunque Judas comenzó con un rol de confianza, su deshonestidad con el dinero fue uno de los primeros indicios de que su corazón estaba alejándose de Jesús. En Juan 12:6 se narra: «Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella». Jesús confió a Judas el papel de tesorero, lo que indica que al principio Judas debía haber sido considerado digno de esa responsabilidad. En el contexto del ministerio de Jesús, donde muchas personas ofrecían recursos para apoyar la misión, alguien tenía que administrar esos fondos, y Judas fue el elegido para hacerlo. Jesús sabía que su ministerio necesitaba de ciertos recursos para cubrir las necesidades básicas de él y los discípulos, y Judas fue responsable de administrarlos. Esto es significativo, ya que muestra que Judas no era alguien sin valor o sin responsabilidad en el grupo. Al contrario, tuvo una posición importante. En Lucas 16:10 se narra: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto». Este principio se aplica a la vida de Judas. Aunque comenzó con una responsabilidad pequeña, su falta de integridad en esa área revelaría una tendencia hacia la injusticia y la corrupción que lo llevaría por un camino más oscuro. A pesar de ser confiado con el dinero, Judas permitió que su corazón se corrompiera por el amor al dinero. El Evangelio de Juan nos revela que Judas era ladrón y que robaba del dinero que se depositaba en la bolsa común. Esto significa que incluso mientras caminaba junto a Jesús, Judas comenzó a tomar decisiones que lo alejaban de la verdad y lo acercaban a la avaricia. El amor al dinero es una tentación que puede desviar incluso a aquellos que están más cerca de Jesús, como lo muestra la vida de Judas. Su rol de tesorero, que inicialmente debía ser una oportunidad para servir al grupo, se convirtió en una fuente de pecado. En lugar de ver el dinero como un recurso para el ministerio de Jesús, Judas lo vio como una oportunidad para su propio beneficio personal. En 1 de Timoteo 6:10 se narra: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». La vida de Judas ejemplifica esta advertencia. Su amor al dinero fue el comienzo de su caída espiritual, lo que finalmente lo llevó a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Uno de los episodios más reveladores de la corrupción interna de Judas ocurrió cuando María, la hermana de Lázaro, ungió a Jesús con un perfume costoso. En ese momento, Judas protestó, diciendo que el perfume debería haber sido vendido para dar el dinero a los pobres. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos aclara que Judas no estaba realmente preocupado por los pobres, sino que le molestaba no poder apropiarse del dinero. Este incidente muestra la hipocresía de Judas. Mientras que exteriormente parecía estar preocupado por los pobres y por el buen uso de los recursos,
Interiormente su motivación era egoísta y corrupta. La falsa preocupación por los demás era solo una fachada para ocultar sus verdaderas intenciones de codicia. Esto nos recuerda que no basta con aparentar tener una vida piadosa o preocupada por los demás. Dios ve el corazón y las verdaderas motivaciones de cada persona. En Mateo 23:27 se narra: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La hipocresía de Judas refleja este tipo de comportamiento. Por fuera parecía preocupado por el bienestar de los demás, pero por dentro estaba lleno de avaricia. La corrupción y la avaricia de Judas, que comenzaron con pequeños robos de la bolsa de dinero, eventualmente lo llevaron a tomar una decisión mucho más grave: traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Su codicia no se detuvo en pequeños actos de deshonestidad, sino que lo llevó a un punto en el que estuvo dispuesto a entregar al mismo Hijo de Dios por un precio. Esto nos enseña que el pecado, cuando no se confiesa y no se trata, puede crecer y llevarnos a consecuencias trágicas. Judas pudo haber detenido su deslizamiento en cualquier momento, arrepintiéndose y volviendo a Jesús, pero en lugar de eso, continuó permitiendo que el amor al dinero lo consumiera, llevándolo finalmente a traicionar a su maestro. Esta es una advertencia para todos los cristianos. El pecado que no se confiesa y se trata puede crecer y corromper nuestro corazón, llevándonos a alejarnos de Dios. En Santiago 1:14-15 se narra: «Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte». La vida de Judas es un ejemplo trágico de cómo la tentación y el pecado, cuando no se enfrentan, pueden llevar a la muerte espiritual. En Mateo 26:14-15 se narra: «Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata». Judas ya había demostrado que el dinero era una de sus principales debilidades. Como encargado del fondo común de los discípulos, ya se había acostumbrado a robar pequeñas cantidades para su propio beneficio. La tentación del dinero creció hasta un punto en que Judas buscó activamente una manera de ganar más a costa de su relación con Jesús. En Mateo 26:14-15 vemos que Judas fue por iniciativa propia a los principales sacerdotes para negociar la entrega de Jesús a cambio de 30 piezas de plata. No fue manipulado ni obligado. Él mismo tomó la decisión de buscar una ganancia material traicionando al Hijo de Dios. Este pasaje nos muestra que las pequeñas decisiones que tomamos, cuando no son corregidas, pueden llevarnos a acciones mucho más graves. El pecado de Judas comenzó con pequeños robos, pero terminó con una traición que cambiaría la historia. Esto nos recuerda que el pecado, cuando no se enfrenta y no se confiesa, puede crecer y dominar nuestras vidas, llevándonos a decisiones que nunca imaginamos que tomaríamos. La cantidad que Judas recibió por traicionar a Jesús es significativa: 30 piezas de plata. Este era el precio que, según la ley mosaica, se pagaba por un esclavo. Al aceptar este precio, Judas no solo traiciona a su maestro, sino que también degrada el valor de Jesús al equivalente de un esclavo. Esta cantidad, que parece trivial en comparación con la magnitud del acto de traición, destaca aún más la ceguera espiritual de Judas en ese momento. La decisión de Judas de vender a Jesús por 30 piezas de plata nos desafía a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde podemos estar sacrificando algo invaluable por cosas materiales que, en última instancia, no tienen valor eterno. Judas intercambió su relación con el Hijo de Dios por una cantidad de dinero que no le traería verdadera satisfacción ni paz. Esto es un recordatorio de que el amor al dinero
o las posesiones materiales pueden llevarnos a perder de vista lo que realmente importa. En Marcos 8:36 se narra: «Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Judas, cegado por su deseo de ganancia material, perdió de vista lo más importante, su relación con Jesús y su propia alma. Un detalle importante en esta narrativa es que Judas no fue forzado a traicionar a Jesús. Los principales sacerdotes no lo buscaron inicialmente. Fue Judas quien se acercó a ellos y propuso la traición. Este detalle es crucial, ya que muestra que, a pesar de haber sido uno de los discípulos más cercanos a Jesús, Judas tomó una decisión consciente de traicionar a su maestro por su propia ganancia personal. Este momento decisivo en la vida de Judas nos recuerda la importancia del libre albedrío en nuestras vidas espirituales. Aunque Judas había estado físicamente cerca de Jesús y había sido testigo de sus milagros y enseñanzas, sus decisiones lo llevaron a un lugar de traición. Jesús le ofreció múltiples oportunidades para arrepentirse, pero Judas eligió seguir un camino que lo alejaba de la verdad. En 1 Corintios 10:13 se narra: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Aunque Judas enfrentó tentaciones, Dios siempre le ofreció una salida. Sin embargo, él eligió seguir adelante con su traición. Aunque Judas fue el traidor, los evangelios también dejan claro que su traición formaba parte del plan soberano de Dios para la redención de la humanidad. Jesús sabía desde el principio que Judas lo traicionaría y lo mencionó en varias ocasiones. Esto plantea una pregunta importante sobre la relación entre el libre albedrío y la soberanía de Dios. A pesar de que la traición de Judas estaba profetizada, Judas tuvo la responsabilidad de sus propias decisiones. Este hecho nos recuerda que, aunque Dios tiene un plan soberano, nosotros somos responsables de nuestras acciones y decisiones. Judas no fue un simple peón en el plan divino. Él tomó decisiones conscientes que lo llevaron a traicionar a Jesús. La traición de Judas muestra cómo nuestras decisiones pueden tener consecuencias eternas, incluso cuando forman parte de un plan más grande. En Proverbios 16:9 se narra: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Dios tenía un plan para la redención de la humanidad a través de la crucifixión de Jesús, pero Judas fue responsable de su propia traición. La última cena es uno de los momentos más íntimos y simbólicos en el ministerio de Jesús. Es la última vez que Jesús comparte una comida con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. Durante esta comida, Jesús instituye la cena del Señor, la comunión, y revela una verdad devastadora: uno de sus propios discípulos lo traicionará. Judas Iscariote, que ya había acordado entregar a Jesús a los principales sacerdotes, estaba presente en la mesa, participando de la comida, mientras albergaba en su corazón la traición. Este episodio subraya la cercanía física de Judas con Jesús y los demás discípulos, pero también revela la distancia espiritual que se había desarrollado en su corazón. A pesar de estar físicamente junto a Jesús, el corazón de Judas ya había sido entregado a sus propios deseos y planes. Jesús, con pleno conocimiento de lo que estaba a punto de suceder, confronta la traición de Judas con amor, pero también con una advertencia profunda. En Juan 13, 21-27, se narra: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La última cena fue un momento profundamente significativo. Jesús reunió a sus discípulos para compartir una comida y darles las últimas enseñanzas antes de su arresto. Durante la cena, Jesús instituyó la Eucaristía o comunión, al ofrecer pan y vino como símbolos de su cuerpo y sangre, prefigurando su sacrificio en la cruz.
Fue un momento de comunión y enseñanza espiritual intensa, uniendo a los discípulos en la promesa de la redención. Sin embargo, en medio de este acto de amor y comunión, estaba presente la traición. Judas, que ya había acordado entregar a Jesús a los líderes religiosos por 30 piezas de plata, estaba sentado en la misma mesa. Este contraste entre la entrega total de Jesús en la cruz y la traición secreta de Judas resalta la tensión entre la luz y la oscuridad, entre la fidelidad y la deslealtad. Judas estaba físicamente en la mesa, pero su corazón ya había decidido traicionar a Jesús. En Lucas 22, 21, 22, se narra: «Pero he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Este pasaje muestra la paradoja de la traición de Judas. Él estaba con Jesús compartiendo su mesa, pero su corazón estaba comprometido con la traición. Durante la cena, Jesús sorprende a sus discípulos anunciando que uno de ellos lo traicionaría. En Juan 13:21 se narra: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Este anuncio causa un gran desconcierto entre los discípulos, quienes inmediatamente comienzan a preguntarse ¿quién podría ser el traidor? En su confusión y tristeza, los discípulos se miran unos a otros, preguntándose cómo alguien que ha estado tan cerca de Jesús podría cometer tal acto. Lo notable de este momento es que ninguno de los discípulos sospecha inmediatamente de Judas. Esto revela cuán sutilmente Judas había ocultado su traición y cómo hasta ese momento seguía aparentando ser uno de ellos. Incluso cuando Jesús dice claramente que uno de ellos lo traicionará, los demás discípulos no lo identifican como el traidor. En Mateo 26:22 se narra: «Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor?». Este versículo muestra la profunda introspección que cada discípulo experimenta ante el anuncio de la traición. Ninguno de ellos esperaba que algo así ocurriera dentro de su círculo cercano, lo que resalta el shock de la revelación. Después del anuncio, Jesús señala específicamente a Judas como el traidor, aunque lo hace de una manera que no llama la atención de todos los discípulos. En el Evangelio de Juan, Jesús responde a una pregunta de Juan, uno de los discípulos más cercanos: «Aquel es a quien yo diere el pan mojado». Y acto seguido Jesús da el pan mojado a Judas. Este gesto tenía un profundo significado. En la cultura judía, ofrecer pan a alguien era un acto de honor y amistad. Jesús, aún sabiendo lo que Judas estaba por hacer, lo trató con dignidad hasta el último momento. El hecho de que Jesús no desenmascara públicamente a Judas muestra su compasión y amor, incluso hacia el que estaba por traicionarlo. Le da a Judas una oportunidad más para arrepentirse, para cambiar su corazón antes de consumar la traición. Este acto muestra que, hasta el último momento, Jesús le ofreció gracia a Judas, aunque él sabía que Judas no la aceptaría. En Mateo 26:25 se narra: «Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: «Soy yo, maestro». Le dijo: «Tú lo has dicho». Jesús confirma directamente a Judas que sabe lo que está por hacer, pero aún así, Judas sigue adelante con su plan. Después de identificar a Judas, Jesús le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Estas palabras son solemnes y poderosas. Jesús, con pleno conocimiento de lo que estaba a punto de suceder, no intenta detener a Judas. Al contrario, le dice que avance rápidamente con su plan. Este acto de Jesús subraya su determinación de cumplir con el plan divino de redención. Sabía que su traición, arresto y crucifixión eran necesarios para la salvación del mundo. Estas palabras también nos muestran la profunda aceptación de Jesús de la voluntad de su Padre. A pesar de que la traición de Judas era dolorosa y personal, Jesús no la evitó. En lugar de eso, la enfrentó con calma, sabiendo que formaba parte del plan de redención de Dios. A través de estas palabras, Jesús demuestra su autoridad sobre los eventos que se avecinaban.
Aunque Judas estaba traicionándolo, Jesús seguía teniendo el control del destino que se aproximaba. En Juan 10:18 se narra: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». Jesús no fue una víctima pasiva de la traición de Judas. Él voluntariamente dio su vida, sabiendo que la cruz era el camino hacia la redención. El momento culminante de la traición de Judas Iscariote tiene lugar en el huerto de Getsemaní, donde Jesús había estado orando y preparándose para su inminente arresto y crucifixión. Después de la última cena, Jesús llevó a algunos de sus discípulos al huerto para orar, mientras Judas se separaba del grupo para concretar su traición. Guiando a un grupo de soldados y oficiales enviados por los principales sacerdotes y fariseos, Judas cumple su pacto de entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Este evento es una de las escenas más dramáticas y dolorosas en la narrativa de la pasión de Cristo. El acto de traición de Judas no solo es impactante por su naturaleza, sino por la manera en que se llevó a cabo. Con un beso, un símbolo de amistad y respeto, que en este caso se convierte en un signo de traición. A pesar de la traición, Jesús enfrenta este momento con calma y valentía, mostrándonos que, aunque el mal parece triunfar temporalmente, el plan de redención sigue su curso. En Mateo 26, 47, 50. C. Mientras aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: «Al que yo besare, ese es, prendedle». Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro». Y le besó. Y Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Getsemaní era un lugar donde Jesús y sus discípulos solían retirarse para orar y encontrar descanso. En este caso, Jesús se retiró allí después de la última cena para pasar tiempo en oración intensa, sabiendo lo que estaba por venir. El contraste entre la comunión íntima de Jesús con su Padre y la traición que estaba a punto de ocurrir es profundo. Este fue un lugar de entrega para Jesús, donde oró fervientemente al Padre: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mientras Jesús se entregaba a la voluntad del Padre en Getsemaní, Judas estaba en camino para entregarlo a sus enemigos. Este contraste subraya la diferencia entre la obediencia perfecta de Jesús y la traición de Judas. En Salmo 55, 12, 14 se narra: «Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios». El dolor de la traición de Judas es más profundo porque vino de uno de los discípulos cercanos a Jesús. Judas había acordado dar una señal para identificar a Jesús ante los soldados: el beso. En la cultura de la época, un beso era un gesto de respeto, devoción y cercanía entre amigos o discípulos hacia sus maestros. Al utilizar este gesto de amor y lealtad como medio para traicionar a Jesús, Judas convirtió un símbolo de amistad en una señal de traición. El beso de Judas es una de las imágenes más impactantes de la traición en toda la Escritura. Lo que debía ser un acto de afecto se transformó en una herramienta de traición. Este acto subraya lo profundo de la falsedad de Judas. Exteriormente, seguía siendo el discípulo que parecía respetar a Jesús, pero interiormente ya había pactado con los enemigos de Jesús. Este beso revela la hipocresía de Judas, quien, a pesar de estar cerca físicamente de Jesús, ya había vendido su alma por dinero. En Proverbios 27, 6 se narra: «Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece». El beso de Judas es el beso de un enemigo,
un acto de traición disfrazado de amistad. A pesar de saber lo que Judas estaba haciendo, Jesús no lo rechaza ni lo trata con dureza. En lugar de eso, le llama amigo. Este momento revela el corazón misericordioso y compasivo de Jesús. Incluso en el momento de su traición, Jesús le extiende a Judas la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y arrepentirse. El término amigo, utilizado por Jesús, no es casual. Es un recordatorio de la relación cercana que habían tenido, y también es una última muestra de la gracia de Jesús hacia Judas. Este detalle nos recuerda que Jesús, incluso en su momento más oscuro, ofreció amor y gracia a aquellos que lo traicionaron. El amor de Jesús no estaba condicionado a cómo otros lo trataban. Sabía que Judas lo estaba entregando a la muerte, pero aún así lo trató con dignidad y compasión. Esto es una lección poderosa para todos nosotros sobre la importancia de extender gracia, incluso en medio del dolor y la traición. En Romanos 5:8 se narra: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». El amor de Jesús por nosotros no está basado en nuestras acciones, sino en su carácter. Aun cuando fallamos, su amor y gracia permanecen disponibles para nosotros. Después del beso de Judas, los soldados se acercaron y arrestaron a Jesús. Este es el momento en que la traición de Judas se consuma. Lo que comenzó como una tentación de dinero y un pacto en secreto, ahora se convierte en una realidad dolorosa. Judas había entregado a su maestro a aquellos que lo odiaban y querían verlo muerto. La traición de Judas fue un evento necesario en el plan de redención, pero eso no disminuye la gravedad de su acto. Aunque los soldados arrestaron a Jesús y el plan de Dios avanzaba hacia el sacrificio en la cruz, Judas tomó una decisión consciente de traicionar a Jesús. Este momento nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, incluso cuando forman parte del plan soberano de Dios. En Hechos 2:23 se narra: «A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole». Aunque la traición de Judas estaba prevista en el plan de redención, él fue responsable de su propia elección. Después de la traición de Jesús en el huerto de Getsemaní, la narrativa bíblica nos lleva a uno de los momentos más trágicos en la vida de Judas Iscariote: su arrepentimiento y desesperación. Judas había entregado a Jesús a los líderes religiosos por 30 piezas de plata, pero cuando vio las consecuencias de sus acciones, se dio cuenta de la magnitud de su traición. La Escritura nos muestra que Judas experimentó una profunda culpa y arrepentimiento por lo que había hecho. Pero en lugar de acudir a Jesús en busca de perdón, su arrepentimiento lo llevó a la desesperación y finalmente a su trágica muerte. Este episodio en la vida de Judas nos revela el poder destructivo del remordimiento no llevado a la gracia de Dios. Aunque Judas sintió arrepentimiento, su culpa no lo condujo al arrepentimiento genuino que busca restauración y perdón, sino a la desesperación que lo consumió. En Mateo 27:3-5 se narra: «Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales, sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Remordimiento, pero no restauración. Después de entregar a Jesús, Judas comenzó a ver las consecuencias de sus acciones. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante los líderes religiosos, Judas se dio cuenta de que había entregado a alguien inocente. Su arrepentimiento inmediato fue y profundo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Esta declaración muestra que Judas era plenamente consciente de la gravedad de su pecado. A pesar de esto, su arrepentimiento no lo llevó a buscar el perdón de Dios, sino a una desesperación sin esperanza. El arrepentimiento de Judas fue un remordimiento que lo consumió, pero no lo llevó a buscar restauración en Cristo. A diferencia de Pedro,
quien también traicionó a Jesús al negarlo 3 veces, pero luego se arrepintió y fue restaurado por Jesús, Judas no acudió a Jesús para buscar perdón. En lugar de eso, permitió que su culpa lo empujara a la desesperación. Este remordimiento sin restauración nos recuerda que el verdadero arrepentimiento siempre busca la gracia de Dios, mientras que el remordimiento no transformado puede ser mortal. En 2 Corintios 7:10 se narra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas experimentó una tristeza del mundo, un remordimiento sin esperanza que lo llevó a la muerte, frialdad y desprecio. Al ver las consecuencias de su traición, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos diciendo: «He pecado, entregando sangre inocente». Sin embargo, la respuesta de los líderes religiosos fue fría y despiadada. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Estos líderes, que habían manipulado a Judas para que traicionara a Jesús, ahora se desentendían de él, mostrándole que su valor era únicamente utilitario para sus propios fines. La reacción de los líderes religiosos refleja la naturaleza destructiva del pecado. Una vez que el pecado ha tomado lo que desea, no ofrece consuelo ni redención. Judas, que buscó algún tipo de alivio devolviendo el dinero, descubrió que aquellos a quienes había servido no tenían interés en su bienestar ni en ofrecerle perdón. El pecado y el mundo no ofrecen verdadera restauración, solo Jesús puede hacerlo. En Juan 10:10 se narra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Los líderes religiosos y la tentación que atrajo a Judas solo le ofrecieron destrucción, pero Jesús ofrecía vida. Desafortunadamente, Judas no buscó esa vida en Cristo, un símbolo de desesperación. En un acto de desesperación, Judas arrojó las 30 piezas de plata en el templo, señal de que ya no quería tener nada que ver con el dinero, de la traición. Esto es simbólico de cómo el pecado y las decisiones egoístas pueden llevarnos a un punto de repulsión por lo que antes nos atraía. Las 30 piezas de plata, que al principio parecieron una ganancia para Judas, ahora eran un recordatorio de su traición y pecado. El dinero, que alguna vez había sido su motivación, se convirtió en una carga insoportable. Sin embargo, arrojar el dinero no fue suficiente para aliviar su culpa. Aunque trató de deshacerse de los símbolos de su traición, no pudo encontrar paz ni consuelo en su acto. Este momento subraya una verdad importante. No podemos simplemente deshacernos de los síntomas del pecado sin abordar la raíz. Judas intentó aliviar su conciencia devolviendo el dinero, pero no trató la verdadera causa de su desesperación: su alejamiento de Dios. En Salmo 32:5 se narra: «Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Si Judas hubiera confesado su pecado a Dios en lugar de intentar deshacerse del dinero, habría encontrado perdón y restauración. La tragedia del remordimiento. Sin esperanza. La desesperación de Judas finalmente lo llevó a quitarse la vida. En Mateo 27:5 se narra que después de arrojar las piezas de plata, salió y fue y se ahorcó. Este acto final de Judas es un trágico recordatorio de lo que sucede cuando el remordimiento no es acompañado por la esperanza del perdón. Judas, abrumado por la culpa y sin ver una salida, optó por la desesperación en lugar de buscar el perdón que Jesús le habría ofrecido. La muerte de Judas es un reflejo del poder destructivo del pecado no confesado. Aunque sintió el peso de su traición y se arrepintió en parte, su remordimiento lo condujo a la desesperación y finalmente a la muerte. No buscó la gracia que estaba disponible en Jesús, lo que destaca la diferencia entre el remordimiento humano y el verdadero arrepentimiento que lleva a la vida.
En Proverbios 14:12 se narra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Judas pensó que su único escape era el suicidio, pero si hubiera regresado a Jesús, habría encontrado el perdón y la vida. Después de la traición y muerte de Judas, los Evangelios y el libro de los Hechos nos ofrecen una visión de cómo los discípulos respondieron a la traición de uno de los suyos. Judas, quien había caminado con Jesús y presenciado sus milagros, terminó traicionando a su maestro y enfrentando un final trágico. Sin embargo, la historia de Judas no termina simplemente con su muerte. Su ausencia dejó un vacío entre los 12 apóstoles y su legado dejó una profunda marca en la comunidad cristiana primitiva. Los discípulos tuvieron que lidiar no solo con la pérdida de su amigo, sino también con la necesidad de seguir adelante con la misión que Jesús les había dado. En Hechos 1:15-20 se narra: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que significa campo de sangre. La traición de Judas no solo afectó a Jesús, sino que también tuvo un profundo impacto en los otros discípulos. Durante 3 años, Judas había sido uno de los 12, participando en la vida y ministerio de Jesús. Su traición fue una herida dolorosa para el grupo, no solo porque entregó a su maestro, sino porque también fue uno de ellos. Pedro, en su discurso en Hechos, habla de cómo Judas tenía parte en este ministerio, lo que subraya la importancia de Judas dentro del grupo antes de su caída. La traición de alguien tan cercano no solo causa una pérdida personal, sino también una pérdida comunitaria. Los discípulos tuvieron que lidiar con el dolor de perder a uno de los suyos y al mismo tiempo mantener su enfoque en la misión que Jesús les había encomendado. El impacto de la traición de Judas también sirve como una advertencia sobre la fragilidad del corazón humano y la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso cuando estamos cerca de su obra. En Salmo 41:9 se narra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este versículo, que se aplica a la traición de Judas, resalta la traición de un amigo cercano, algo que los discípulos experimentaron profundamente. A pesar del dolor y la traición de Judas, los discípulos sabían que tenían que continuar con la misión que Jesús les había dado. No podían quedarse en el pasado ni permitir que la traición los paralizara. En Proverbios 10:7 se narra: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El nombre de Judas, tristemente, quedó asociado para siempre con la traición, un recordatorio de lo que sucede cuando el pecado se apodera del corazón. El legado de Judas es una advertencia para todos los creyentes sobre el peligro del pecado no confesado y del alejamiento de Dios. Judas comenzó como uno de los 12, con el mismo acceso a la enseñanza y los milagros de Jesús que los demás apóstoles. Sin embargo, permitió que el amor al dinero y la tentación lo apartaran del camino, lo que lo llevó a traicionar a su maestro. La historia de Judas nos recuerda que nadie está exento de la tentación y que todos debemos estar vigilantes en nuestra relación con Dios. Judas también nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento verdadero. Mientras que Pedro, quien también negó a Jesús, fue restaurado porque buscó el perdón de Dios, Judas cayó en la desesperación porque no buscó la gracia que estaba disponible para él. Su legado nos desafía a buscar siempre la restauración en Cristo, sin importar cuán lejos hayamos caído. En 1 Corintios 10:12 se narra: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
La historia de Judas es un recordatorio de que debemos mantenernos humildes y dependientes de la gracia de Dios, para no ser arrastrados por las tentaciones y los engaños del pecado. Tras la muerte de Judas Iscariote, los apóstoles se enfrentaron a la tarea de llenar el vacío que dejó su traición y su trágico final. Con Judas fuera del grupo, el número de apóstoles quedó incompleto, lo que era significativo tanto espiritual como simbólicamente. Los 12 apóstoles representaban las 12 tribus de Israel, y restaurar este número era crucial para la continuidad del ministerio de Jesús y la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. En el libro de los Hechos, leemos cómo los apóstoles, liderados por Pedro, buscaban la dirección de Dios para elegir a alguien que reemplazara a Judas y restaurara el grupo a su totalidad. Este proceso de elegir un nuevo apóstol no solo se trataba de llenar un puesto vacío, sino también de restaurar la unidad y la confianza del grupo después de la traición de uno de los suyos. La restauración de los 12 apóstoles simboliza la fidelidad de Dios para mantener su plan en marcha, incluso en medio de los fracasos humanos. Este evento es un recordatorio de que la obra de Dios continúa y su misión no se detiene a pesar de los tropiezos de las personas. En Hechos 1, 21-26 se narra: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Los 12 apóstoles no solo eran un grupo de discípulos cercanos a Jesús, sino que representaban algo más profundo: las 12 tribus de Israel. Jesús los había elegido para simbolizar una nueva comunidad de creyentes y una nueva etapa en el plan de Dios para la redención del mundo. Después de la traición y muerte de Judas, el grupo quedó incompleto. Para los apóstoles no se trataba simplemente de reemplazar a un miembro, sino de restaurar la plenitud del ministerio apostólico. Pedro reconoció la importancia de restaurar el número de los 12 y, basándose en las Escrituras, lideró el proceso de elección de un nuevo apóstol. Esto refleja el enfoque de los apóstoles en seguir el plan de Dios y mantener el ministerio que Jesús les había encomendado. A pesar de la traición de Judas, los apóstoles sabían que la misión debía continuar y estaban comprometidos a cumplirla. En Hechos 1:16 se narra: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. La traición de Judas, aunque trágica, fue parte del cumplimiento de las Escrituras, y su reemplazo también fue parte del plan divino. Los apóstoles no tomaron la decisión de elegir al reemplazo de Judas a la ligera. Ellos sabían que esta elección no era solo una cuestión humana, sino que necesitaban la dirección de Dios para asegurar que el nuevo apóstol fuera alguien llamado por él. Por eso, antes de tomar una decisión, los apóstoles oraron, buscando la guía de Dios para revelar quién debía tomar el lugar de Judas. La oración de los apóstoles muestra su dependencia de Dios en un momento crucial. A través de la oración, ellos reconocieron que solo Dios conocía verdaderamente los corazones de los hombres y que solo Él podía elegir al apóstol adecuado. Esta dependencia de Dios en la elección es un ejemplo importante para todos los creyentes. En momentos de incertidumbre o toma de decisiones, debemos buscar la dirección de Dios, confiando en su sabiduría y no en nuestro propio entendimiento. En Proverbios 3, 5, 6 se narra: fíate de Jehová de todo tu corazón
Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Los apóstoles buscaron a Dios en oración, confiando en que Él guiaría su decisión y restauraría el número de los 12. Después de orar, los apóstoles echaron suertes, un método común en la época para discernir la voluntad de Dios. La suerte cayó sobre Matías, quien fue contado entre los 11 apóstoles y se convirtió en el nuevo miembro del grupo. Matías fue elegido no solo por su fidelidad a lo largo del ministerio de Jesús, sino también porque Dios lo había señalado para tomar parte en el apostolado. La elección de Matías representó un momento de restauración para el grupo de los apóstoles. A pesar de la traición de Judas, Dios estaba mostrando que su plan no había cambiado y que había alguien dispuesto y capacitado para continuar con la misión. El ministerio de los 12 fue restaurado y ahora estaban completos nuevamente para llevar el mensaje de la resurrección de Jesús al mundo. La historia de Matías también nos enseña que, aunque los hombres pueden fallar, Dios siempre tiene a alguien dispuesto a cumplir su propósito. A veces, como en el caso de Judas, las personas caen y dejan vacíos, pero Dios nunca deja que su obra se detenga. Él siempre tiene a alguien preparado para continuar con su misión. En Filipenses 1:6 se narra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La elección de Matías es un recordatorio de que Dios siempre completará su obra, incluso cuando los seres humanos fallen. Con Matías como el nuevo apóstol, el grupo de los 12 estaba completo nuevamente. A partir de este momento, los apóstoles continuaron con la misión que Jesús les había dado: ser testigos de su resurrección y llevar el Evangelio a todas las naciones. A pesar de la traición y la pérdida de Judas, el plan de Dios siguió adelante, y los apóstoles se levantaron para cumplir su llamado. Esta restauración también nos muestra que, aunque la traición y el pecado pueden interrumpir temporalmente el trabajo de Dios, no pueden detener su plan eterno. Dios siempre tiene una manera de restaurar y renovar su obra, y los apóstoles, con Matías entre ellos, fueron testigos de esta restauración. Su fidelidad en continuar la misión de Jesús es un testimonio para todos los creyentes de que debemos perseverar, incluso cuando enfrentamos desafíos o traiciones. En Hechos 1:8 se narra: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con la elección de Matías, los apóstoles estaban preparados para cumplir esta misión, llevando el Evangelio a todos los rincones del mundo. La historia de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, es uno de los episodios más dolorosos y trágicos en la Biblia. Aunque es recordado principalmente por su traición, su vida y las decisiones que tomó ofrecen importantes lecciones espirituales que los cristianos pueden poner en práctica hoy. Judas caminó junto a Jesús, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, y sin embargo, permitió que la codicia y el pecado lo desviaran de su propósito. Al final, su remordimiento lo llevó a la desesperación, en lugar de a la restauración. Como cristianos, es esencial examinar regularmente nuestras motivaciones y cuidar nuestro corazón. No importa cuán cerca estemos externamente de la obra de Dios, si permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, corremos el riesgo de alejarnos de Él. Debemos ser vigilantes en mantener nuestros corazones puros y nuestras motivaciones centradas en Cristo, resistiendo la tentación de buscar el beneficio propio a expensas de nuestra fe. En Proverbios 4:23 se narra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente.
Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.